inmobiliario, pero si su patrón de dinero no está predeterminado para un alto nivel de éxito, nunca llegarán, y repito, nunca llegarán a amasar una gran cantidad de dinero. Y si por casualidad lo hicieran, lo perderían rápida o lentamente. Es muy sencillo, todo se reduce a eso. La buena noticia es que ese patrón se puede cambiar. ¿Bien? Vamos a hablar del patrón para que lo entiendan. ¿Cómo se forma el patrón? El patrón se basa específicamente en la información. ¿En qué? Gracias. La información o programa que han recibido en el pasado, sobre todo durante la infancia. ¿Quiénes son las fuentes primarias de tal información? Padres, bien. ¿Quién más? Profesores. Dirigentes religiosos, bien. Bien, amigos, abuelos. Los medios de comunicación, muy bien. La cultura, fijémonos en la cultura. ¿No es cierto que hay culturas que tienen una manera de pensar y actuar con respecto al dinero? ¿Y que otras culturas tienen un modo totalmente distinto de pensar y actuar con respecto al dinero? ¿Sí? Y permítanme una pregunta. ¿El bebé ya sale del útero así o se les enseña a tener esa actitud con el dinero? Gracias. Llévense la mano al pecho. Repitan conmigo. Me enseñaron cómo gestionar el dinero. Gracias, y a mí también. A todos nos enseñan cómo gestionar el dinero, pero por desgracia la mayoría nos enseñaron personas que no tenían mucho o que tenían alguna cuestión emocional respecto a él. ¿Verdad o verdad? ¿Cómo nos enseñan? ¿Cómo nos condicionan? Utilizando principalmente 3 métodos. ¿Cuántos? Lo están haciendo muy bien, 3. El primero se llama programación verbal. ¿Qué tipo de programación, por favor? Gracias, es lo que hemos oído de jóvenes. El segundo se conoce como modelaje. ¿Cómo se conoce? Gracias, se trata de qué hemos visto de jóvenes. El tercero se llama acontecimientos específicos. ¿Qué es específico? Se trata de las experiencias con el dinero, la gente rica y la riqueza que tenían de jóvenes. Vamos a hablar de la programación verbal. Me gustaría oír algunas de las frases que han oído respecto al dinero, la riqueza y la gente rica de cuando eran jóvenes. ¿Qué han oído decir? Sí, el dinero no crece en los árboles. Sí, ¿qué más? Dinero llama dinero. ¿Qué más? El dinero no da la felicidad. Bien. El dinero es la causa de todos los males. No se puede tener todo. El rico no sabe quiénes son sus amigos. Los ricos son avaros, avariciosos, criminales, maleantes. Perfecto, es perfecto. El dinero no te lo puedes llevar al otro mundo, ¿verdad? Palabras de un buen gastador. ¿Queréis saber el preferido de mi padre? Cada vez que le pedía algo me decía entre dientes, ¿de qué estoy hecho? ¿De dinero? Yo solía bromear al respecto y le decía, ojalá me llevaría un riñón y parte del otro, ni que sea el meñique, papá. Nunca se rió, nunca. Dejen que les diga que todos, ¿cuáles? Todos y cada uno de los refranes que hayan oído de jóvenes, sin excepción, están grabados en su subconsciente y forman parte del patrón en que se basan sus vidas financieras. Veamos qué ocurre con el siguiente, el modelaje. Ahí va una interesante. ¿Cómo eran sus padres o tutores en cuanto al dinero se refiere cuando ustedes crecían? ¿Uno de los dos negociaba bien con el dinero o ambos? ¿O eran un desastre los dos? ¿Eran gastadores, ahorradores? ¿Eran inversores astutos o no invertían? ¿El dinero llegaba con facilidad a sus hogares o era una lucha constante conseguirlo? Dejen que les pregunte algo. ¿El dinero también era una fuente de alegría en sus hogares? ¿O era una fuente de discusiones amargas? ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque hay un refrán que dice, culo quiero, culo veo. Y eso no dista mucho de la realidad. En general, tenemos la tendencia a comportarnos de un modo idéntico al de uno o la combinación de nuestros padres en lo que a dinero se refiere, a no ser que seamos justamente lo contrario. ¿Por qué haríamos todo lo contrario? Pues todo depende de cuán enfadados estuviéramos con ellos o con la situación. Entonces nos decimos, jamás volveré a pasar por esto. ¿Lo ven? El tercer método se llama el de acontecimientos específicos. ¿Qué es específico? Acontecimientos específicos. Para explicarles bien en qué consiste, lo mejor es poner mi propia vida como ejemplo y a mi esposa. Se llama Raquel, y cuando tenía 8 años solía oír el ruido que hacía la furgoneta de los helados por la calle.
Iba corriendo hacia su madre y le pedía unos centavos. Su madre le decía, lo siento, querida, no tengo dinero. Pídeselo a papá. Él tiene todo el dinero. Ella se iba corriendo a buscar a papá. Él le daba el dinero, se compraba el helado y era la persona más feliz del mundo. A la semana siguiente volvía a oír la furgoneta de los helados por la calle. Iba corriendo hacia su madre y le pedía unos centavos. Su madre le decía, ayúdenme con esto. Lo siento, querida, no tengo dinero. Pídeselo a papá, él tiene todo el dinero. Ella se iba corriendo a buscar a papá. Él le daba el dinero, se compraba el helado y era la persona más feliz del mundo. Pregunta, ¿qué aprendió mi mujer acerca del dinero? Sí, en primer lugar que lo tienen todos los hombres. Al principio de estar casados, ¿qué creen que esperaba de mí? Les puedo decir que ya no eran unos centavos, ahora ya se había licenciado. ¿Qué había aprendido de las mujeres y el dinero? Eso es, las mujeres no tienen dinero. Ni su mamá ni ninguna otra habían tenido dinero, por lo que para ser una buena chica, ¿qué no debía tener? Por eso, si tenía algo de dinero, ¿qué iba a hacer con él? Deshacerse de él. Además, lo hacía de maravilla. Es muy precisa, si le das $100, se gasta 100. Si le dabas 200, 200, 500, 500, 1000, 1000. Después se apuntó a uno de mis programas y aprendió todo lo que hay que saber sobre la palanca. Le dabas 2000 y quería 10.000. Solo hay una cosa por la que nos peleábamos. ¿Adivinan cuál? Por dinero. ¿Y saben algo más? Casi nos destrozó el matrimonio. Y debo dar gracias a Dios por todo el material que tenemos ahora y cómo logró el recondicionamiento de nuestros patrones. Y esto es importante, creó un tercer patrón para la relación. ¿Creó un tercer patrón para qué? Fue como un paraguas para la relación. Hay algo que quiero que sepan. Como muchos de ustedes ya saben, muchos que ya se han graduado, tenemos un curso intensivo para llegar a ser millonario de 3 días. Una de las cosas que más me enorgullecen de ese programa es lo que se puede lograr para las personas y las relaciones en lo que a dinero se refiere. Sé que a mí era lo que más me dolía, fue lo más doloroso de mi vida. Algo de lo que muchos no se dan cuenta es que, aunque cada cual tiene su patrón propio, va a hacer falta un tercer patrón, como un patrón paraguas, con acuerdos sobre cómo va a funcionar la relación en cuanto al dinero. La mayoría de nosotros jamás empezamos una relación teniendo eso en cuenta. ¿Verdad o verdad? La mayoría ni nos lo planteamos de ese modo. Habrá que crear un patrón paraguas, ¿cierto? Hasta que no lo hagan, siempre tendrán problemas con otras personas y el dinero. Lo único que puedo decirles es que funcionó como una seda y jamás hemos vuelto a tener una pelea por cuestión de dinero. Nos peleábamos todos los días. Quizá les parecerá una exageración, ¿no? ¿Qué más quisiera? ¿Alguien ha dicho que no? Ojalá, un día tras otro durante 9 años y medio, y jamás hemos vuelto a estar en desacuerdo por cuestión de dinero desde entonces. Ahora han pasado 11 años. Bueno, bueno. Muy bien, un aplauso. Pueden hacerlo mucho mejor, que se oiga. La gran cuestión, una cuestión incluso mayor, es la siguiente. ¿Cómo está puesto su patrón de dinero ahora mismo? ¿Están predeterminados para tener éxito? ¿Para la mediocridad? ¿Para fracasar con el dinero? ¿Lo están para luchar por el dinero o para tener facilidad para conseguirlo? ¿Están predeterminados para trabajar duramente por dinero? Vamos, que levanten la mano los que lo estén. Dejen que les vea. ¿Dónde están? Muy bien. No es más que un programa predeterminado, así de simple. ¿O acaso están predeterminados para alcanzar un buen equilibrio en la vida? ¿Lo están para tener unos ingresos constantes o ingresos poco constantes? Ya saben lo del efecto yo-yo. Primero tienen, luego no, luego tienen, luego no. Que si tienen, que si no. Levanten la mano si eso les suena de algo. No es más que un patrón predeterminado, no es más que eso. ¿Están predeterminados para un sueldo alto, moderado o bajo? ¿Sabían que incluso hay predeterminación con cifras? ¿Están predeterminados para sueldos de 25.000 a 50.000 anuales? ¿De 50 a 75? ¿De 75 a 100? ¿De 100 a 200? ¿De 200 a 300? ¿De 300 a 500? No son más que patrones predeterminados y programados. ¿Están predeterminados para ahorrar dinero? ¿Para gastar dinero? ¿Están predeterminados para ni siquiera hablar del tema? Sin lugar a dudas. ¿Están predeterminados para gestionar bien el dinero? ¿Para gestionarlo mal? ¿Para elegir inversiones exitosas? ¿Para elegir las que fracasarán? ¿Para fiar dinero a la gente? ¿Para no fiar a nadie? ¿Cómo pueden saber para qué están predeterminados? Pues hay una manera muy fácil de saberlo.
Fíjense en los resultados, en los frutos, en las raíces. ¿Para qué están determinadas? Permítanme un ejemplo más. Si la temperatura de la sala está puesta a 22 grados, el termostato estará puesto ¿para cuánto? Para 22. Aquí es donde se pone interesante. Imagínense que hace mucho calor fuera y las ventanas están abiertas. ¿Sería posible que la temperatura de esta sala subiera a 25? ¿Lo sería o no? ¿Y qué acabaría ocurriendo? Gracias. Se dispararía el termostato y la temperatura acabaría bajando a 22 grados una vez más. ¿Podría ocurrir que si hace mucho frío fuera y las ventanas están abiertas, la temperatura bajara a 18? Claro que sí, pero ¿qué acabaría pasando? Gracias. Se dispararía el termostato y se volvería a alcanzar una temperatura de 22 grados. Lo que significa que el único modo de que permanentemente, ¿qué he dicho? Gracias. De cambiar la temperatura permanentemente sería cambiando ¿qué? Gracias, el termostato. Y el único modo de que permanentemente, ¿qué he dicho? De que su situación financiera cambie permanentemente es cambiar ¿qué? Termostato del dinero, también conocido como el patrón de dinero. ¿Les parece que todo cobra sentido? ¡Genial! Bueno, ¿quién sabría decirme cuál sería una de las maneras más simples de cambiar? Decidirse, quejarse, ¿qué más? Sí, darse cuenta. Alguien ha dicho casarse con ricos. Eso está bien, se acerca bastante, está bien. Evidentemente, una de las maneras más fáciles de cambiar es el modelaje. ¿El qué? Hay que seguir el modelo de personas que tienen un patrón que ha tenido éxito. Aquellos que han tenido un gran éxito, ¿no? Y sí, tienen un nombre, se les llama gente rica. Una de las cosas que haremos en la segunda parte del programa es hablar de cómo la gente rica en realidad piensa de un modo bastante distinto al de los demás. Pero antes de ello hay que estirarse un poquito. Por favor, pónganse en pie. Muy bien, levantando los brazos quiero oír un gran suspiro. ¡Oh! Eso es, buen trabajo. ¡Oh! Más fuerte. Hacia el otro lado. ¡Oh! Y hacia atrás. ¡Oh! Y hacia adelante. Choquen esos 5 un par de veces con alguien y díganle que es alguien increíble. Y siéntense, siéntense. Vamos a seguir. Algunas de estas cosas son muy divertidas. En lo primero en que el modo de pensar de la gente rica se diferencia del de la gente pobre y de clase media, y cuando digo pobre o de clase media me refiero más a la mentalidad que necesariamente al resultado, está claro que depende de ella. Eso no es. Sigamos. La gente rica cree en ¿qué? Más alto. Mientras que la gente pobre o de clase media, ¿qué cree? La vida me ocurre a mí, la vida me pasa a mí. Si quieren crear verdadera riqueza, es imperativo que ustedes tomen el timón de sus vidas. Deben creer que son ustedes quienes crean su propio éxito, que son ustedes quienes crean la mediocridad y que ustedes son quienes crean cualquier contratiempo financiero. Ya sea consciente o inconsciente, sigue siendo usted. Pero en lugar de hacerse responsables de lo que ocurre en sus vidas, la mayoría de personas se creen el papel de ¿qué? De víctima. Siempre se puede distinguir a una víctima porque siempre les darán 3 pruebas indelebles. Las veremos ahora mismo, pero antes quiero que sepan que entiendo perfectamente que nada de lo que diremos ahora tiene que ver con nadie que esté en esta sala en particular. Pero si conocen a alguien que creen que debería estar aquí, no dejen de invitarle para la próxima vez, ¿vale? ¿Sí? Lo primero que hacen es, ¿qué? Culpan. Eso, culpan a la economía, a su sector de negocios, a la bolsa, al sector inmobiliario, a la ciudad en la que viven, a los impuestos, al gobierno, a sus jefes, a sus empleados, a sus superiores, a los de atención al cliente, a sus compañeros, a los que están por encima, por debajo, a su marido, a su esposa. Y claro está, todo el mundo quiere echar las culpas a los padres por algo.